Hey, buenas Hey. tardes, familia. Aquí estamos en el rumbo de la tarde. Hoy miércoles, estamos a 8 de enero. 8 de enero, ya iniciando este nuevo año, como siempre, con mucho brío, expectativas de que pues vamos, como siempre, a echar hacia adelante, Dieta, avanzar detox, bien de este todo. proyecto. Sí, ya, bueno, los gimnasios full, la Así, gente ya sometiéndose luego de ese desarreglo así mismo. Jugo navideño. verde. Se comió mucho, Sí, sí. se bebió. Ya los prestamistas están operando una vez más. Los prestamistas están Y el jugo activos. verde, ¿Eh? Dime. Julia el, Alberto, sí. el jugo verde ayuda para rebajar, Claudia. Bueno, es diurético, es muy bueno y también un té que se hace con cúrcuma y jengibre, un poquito de flor de Jamaica, pimienta y laurel y limón. Eso usted lo pone ahí en su nevera y se bebe un vasito con mucho hielo de vez en cuando y usted empieza a desinflamarse y a rebajar también. Bueno, interesante, señores. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato con las tendencias? En el rumbo de la tarde llega el rumbo noticioso. Bueno, de entrada, distinguidos compañeros, a los radioescuchas, a los que nos siguen por las plataformas digitales, hay unas declaraciones del diputado Gustavo Sánchez. Él es el vocero del bloque de los PLDistas. Él dice que se verá obligado a someter una propuesta de juicio político contra jueces del Tribunal Constitucional ¿Cómo? por emitir, es decir, por haber emitido la sentencia, que es la 788-24, que permite las inscripciones de candidaturas independientes. Esto sería interesante porque esto podría entrar en un conflicto jurídico. Habría que ver qué facultades tienen los congresistas de someter a un juicio político a un tribunal supremo, un tribunal constitucional. Sería interesante ver pues la posibilidad de que nos podamos entonces más adelante comunicar con un experto en materia jurídica, pero a mí no me parece lógico esta propuesta porque en función de lo emitido por una sentencia, como incluso en la forma como ellos la justifican, aunque hemos expresado reiterativamente que no estamos de acuerdo, si esto conlleva a que ellos puedan ser sometidos a un juicio político en la Cámara de Diputados. Bueno, está Ahora, difícil. Sí. Julián Neto, habría que preguntarle, Ajá. Sí. habría que preguntarle a los jueces del Tribunal Constitucional por qué ellos no convocaron a los políticos para esa sentencia. ¿Por qué no convocaron un diálogo, por ejemplo, de una sentencia que va a afectar directamente a los partidos y que va a configurar un nuevo diseño institucional? Y no y ellos lo hacen así como que si fueran legisladores, como que ellos se abrogan un derecho que no les corresponde. Pero además en la Sí. nota de prensa cuando se anunció eso decía que sin requisitos, o sea que no se le iba a pedir un requisito, claro, el requisito normal de ser oriundo y tener y ser dominicano, que es el derecho que tenemos de participar en la política, pero en comparación con los partidos políticos, para tú formar una organización política, tú tienes que hacer una serie de medidas, entre ellas pues una recolección de firmas de una cantidad importante de ciudadanos, pero además que tiene que ver con una proporción de los resultados de las elecciones anteriores y a nivel nacional. No es de que tú tengas 80,000 gente en un municipio y con eso tú resolviste. Tiene que ser equitativa a nivel nacional. Entonces, eso es lo que a mí realmente me llama la atención, cómo se haría esa situación. Porque de lo contrario, yo le voy a decir una cosa a la ciudadanía, inscribámonos todos para que la boleta sea una guía telefónica. Es algo que definitivamente se podría salir de control. Es una sentencia súper controversial que atenta contra el sistema de partidos políticos. Y yo sé que mucha gente se ha sentido a gusto por este tipo de sentencia en función de cómo pues ellos han expresado su inconformidad acerca de cómo se han manejado los partidos políticos tradicionales. Pero yo en eso apelo a una recomendación que hace Yuval Noah Harari, que es el mismo autor de Homo Deus
Homo Sapiens, que él habla de la importancia de estudiar la historia, no solamente para usted memorizar los acuerdos de los acontecimientos del pasado, sino también para usted puede tener en perspectiva qué cosas pueden ser inamovibles en la actualidad y qué cosas se deben de cambiar. Y muchas veces cuando vemos trabas, supuestas trabas, que hay que buscar firma a nivel nacional, que hay que tener una serie de requisitos locales en todas las provincias y que todo eso es negativo, yo diría que es lo contrario, porque eso todo lo que está buscando es filtro. Usted quiere ser presidente de la República, es decir, una posición de esa naturaleza, el primer cargo de una nación, pues entonces usted tiene que pasar por una serie de filtros. Usted tiene que tener una vasta experiencia estatal. Usted tiene que atravesar por una serie de conocimientos de que la sociedad pueda percibir quién es usted. Que usted haga carrera, recorrió el país, presentó su visión acerca del Estado, que la gente pues pueda hacerle preguntas, que le pueda conocer, que usted incluso asuma posiciones electivas, que usted incluso ocupe funciones públicas y ya en función de eso usted va generando pues un conocimiento de la sociedad. Cuando se buscan este tipo de candidaturas independientes es que quieren hacerlo de manera automática sin pasar por ese tipo de filtros. Entonces ahí es que vienen los graves errores que ya hemos conocido de otros países. Por eso reiteradamente digo que yo prefiero a un político 77 veces con defectos y virtudes que a un desconocido que llegó ayer y asume el Estado con su agenda propia y lo vuelve un etcétera. Miren, yo siempre he entendido que el relajo... Yo no escúchame bien. Sí, adelante, Julio Alberto. Y Claudia Rita, que está ahí, que tiene experiencia como militante política, hay una situación también que tienen los partidos, que tienen secuestrada la democracia. O sea, los partidos cada día le viven dando la espalda a la renovación y manejan los recursos de manera opaca. O sea, por ejemplo, mi postura de crítica ante esa sentencia no desconoce la precaria calidad democrática a lo interno del sistema de partidos políticos dominicanos. Que cada día, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, que los partidos se articulan en función solamente de intereses electorales. Por ejemplo, tú tienes ahora un grupo de aspirantes, tú tienes ahora en el PRM un grupo de aspirantes, tipos que tienen detrás una institución del Estado y con los cuartos del Estado están construyendo proyectos presidenciales. Así sí, bueno, pero así también se hizo en el pasado. Pero no te articulan una idea de 30 segundos de cómo es que se va a configurar el país, cómo van a desarrollar el país, la educación, la salud, la energía. No tienen ningún tipo de identidad. O sea, desde el sistema de partidos, los políticos tienen que dar lo que se denominan incentivos ideológicos, más allá de lo material. Y lo ideológico no es de que hay que volver a la Guerra Fría, que fulano de izquierda y que fulano de derecha. No. Es articular un pensamiento en torno a un proyecto político. Pero tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, Julio Alberto. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, Julio Alberto. Lo que pasa es que yo personalmente puedo compartir el hecho de que cada vez que nosotros buscamos soluciones más democráticas, como que vemos más problemas. Y yo no es que estoy en contra de la democracia, sino que yo entiendo como que no hacemos el trabajo de manera completa y que no somos capaces de, cuando cometemos un error, decir, bueno, vamos a evaluar qué esto ha traído y cómo nosotros podemos enmendarlo. Por ejemplo, el tema de las candidaturas plurinominales. En un momento dado eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque los partidos estaban haciendo las listas de una manera arbitraria. Entonces, ahora están las candidaturas plurinominales, pero resulta que el tema del manejo de los recursos es un gran problema y no le hemos buscado solución. Eso es por un lado. Por otro lado, el costo de la política. El costo de la política aquí nadie le importa. La comunicación política como tal se ha tragado lo que es la política como ejercicio. Es decir, a veces es más importante los tenis que usa un candidato, una candidata, la ropa, la no sé qué, que las ideas que esa persona transmite. Los partidos también se han, como tú dices, se han puesto de una manera un poco democrática también,
que hacen su voluntad independientemente de que haya primarias abiertas, porque al final de cuentas las abiertas son mejores, pero entonces son muy caras, y las cerradas se hace lo que da la gana, y entonces tenemos todos los métodos al mismo tiempo. O sea, aquí la situación está de sentarse realmente y tomarse esto en serio. Pero el hecho de decir que va a participar gente sin ningún tipo de requisito ya de por sí es una injusticia. Desnaturalizar la política. ¿Qué sería? Si esa es la intención, bueno, pues le va a ir bien. Es que la política cada vez tiene que ser más cerrada y no más abierta, señores. ¿Cómo es? Claro que sí. Por la bendita apertura. Y no que la democracia se soluciona con más democracia. Yo me Es acuerdo. así, es la Ese democracia fue un con más mantra. democracia. Por la bendita apertura. Eso fue un aquí, mantra del gobierno pasado. por la bendita apertura, aquí tú te encuentras con un Congreso que cualquiera puede ser diputado. Que cualquiera puede ser senador. Ese es el problema. La política ahora le están abriendo y ahora vamos a estar nosotros que hay un limpiabotas, que me gustan los limpiabotas, puede ser candidato presidencial. Señores, nosotros estamos Pero dando por eso es que yo hablo de evaluar la y de historia, siempre ver la pros y contras. historia de la democracia dominicana es ir dando tumbos, redescubriendo el agua en fundita. Esa es la historia de nuestra democracia. En un momento, las elecciones eran cada 2 años y se encontró que era malo. La pusimos cada 4 años, se encontró que era malo. Volvemos y la ponemos cada 2 años, se encontró que era malo. Volvemos y la ponemos cada 4 años. La separamos y ponemos en febrero una y en mayo otra. Se encontró que era malo. Ahora vuelve y se unifican. En unos años otro genio va a decir que no, que están muy concentradas las elecciones, que hay que volver a separar lo municipal y lo congresual de lo presidencial. Esa es la historia de la democracia dominicana. Ahora se llega a un mecanismo que amplía las posibilidades de sectores de aspirar. Y lo que pide la partidocracia es llevar a esos jueces del Tribunal Constitucional a un juicio político. O sea, esa es la respuesta racional de aquellos que si hay desprestigio, que si la población y los jóvenes no creen en muchos políticos, los responsables han sido ellos mismos. Y cuando el sistema genera una respuesta a la vagabundería y a la charlatanería de la clase política, en vez de sentarse racionalmente a pensar en sus propios errores y en cómo oxigenar el sistema, lo que están hablando es de cerrar el sistema. O sea, de asfixiar la democracia para que ésta sea más democrática. Esa es la historia. Por eso los tumbos y por eso los resultados, por eso los Donald Trumps, por eso los Hugo Chávez, por eso los fenómenos que se dan. Y que aquí tengo rato diciendo, es la misma clase política y la oligarquía empresarial que están sentando las bases de que implosione el sistema y llegue El Salvador o el que promete ser El Salvador. Son ellos mismos que están creando las condiciones de que eso suceda. Bueno, eso se orquesta con muchas cosas también, porque cuando la sociedad empieza de alguna manera u otra a importantizar las cosas que realmente no deben de tener tanta importancia, porque tú hablas una serie de presidenciables, pero tú le preguntas, ¿y qué piensa fulano de tal situación? Nadie sabe. ¿Qué piensa sobre la ley de partido? ¿O qué piensa sobre la economía en República Dominicana? ¿O qué piensa sobre cómo llevar ciertas situaciones? ¿Qué piensa sobre la educación? ¿Qué piensa cuáles son las soluciones que pone para la salud? Nadie sabe. Porque no es eso, es que le caiga bien. Aquí que estamos en esta situación. Nosotros también como ciudadanía hemos caído en esto, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los políticos? ¿De dónde salen? ¿Salieron de la Saona? No. Estudiaron con uno en el colegio. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una introspección también, porque hacemos la cosa y queremos también que el otro resuelva atento a ello, pero no le ponemos atención. Nosotros le ponemos atención a algo cuando alguien hace un escándalo. Tienen una responsabilidad mayúscula, Claudia. Ellos tienen una responsabilidad. Claro que la tienen, es verdad. Porque si tú le vas cerrando la llave, por ejemplo, yo creo que el que se mete en política hay que confesarlo y llevarlo donde un padre, hacerle una brujería. ¿Cómo que llama el brujo de San Juan? Hay que hacerle una... Usted está viendo. Papá Liborio. Papá Liborio, echarle un guaguá, una vaina. Por cierto. Es que yo digo que el orden social, desde que los políticos empezaron a meterse empresarios en este país, los empresarios apolíticos empezaron a cambiar el orden social. Ayúdenme. Sí. Voy contigo, pero tú vas a ayudar, te puedes una hora. Cualquiera puede meterse en política partidista, señores, no importa su actividad privada. Tipo de personaje. Sí, Julio Alberto, adelante. Sí. Te voy a decir la diferencia. Mira lo que decía Lilis.
Mira lo que decía Lili. Esto yo lo leí en un artículo de Adriano Miguel Tejada hace muchos años. Dice Miguel Tejada, decía Lilis que gobernar era como ir montado encima de un tigre. Si te apeas, el tigre te come. Sí. Ay, Milagros, hermano. ¿Y qué fue? Ese cariñito. Señores, yo quiero que ustedes me pregunten. Vayan preguntándome, mis amigos. Así, Julio Alberto, vamos a hacer una dinámica. Pero espérate que yo, yo como que no sabo, como dicen. ¿A qué tú te refieres? Que un lío salí, que bajar del poder es un problema. ¿Cómo? Eso es una maquinaria jodona. Cuando tú te no subes sabes, arriba, gente tú que ves le todo como una conviene película. mejor. Pero bajar es complicado. Ahora, yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. Ya que mencionaste a Milagros. Y Yo les hago una recuerden pregunta. que una cosa es estar en el gobierno y otra en el poder. En el power. Oye, yo no sé lo que está ni en una ni la otra, pero Dios que sabe, quizá me conviene. Hay personas que yo considero que no buscan nada metiéndose a inventar en política. Porque yo te digo a ti, un perfil como el de Milagros, conocida, respetada por todos, popular, rica, tiene sus problemas materiales resueltos, los básicos, ¿verdad? Eso no es su problema. ¿A qué se mete de que a un cargo público? Sin estudio ni bagaje previo. Y una mujer bella y elegante. Es que ahí es que está el detalle. Es decir, que a veces cuestionamos. O sea, cuestionamos lo tradicional. En todo su derecho, pero yo hago la y pregunta, ¿no? y entendemos que los asuntos de Estado se resuelven hablando por micrófono y que son muy fáciles. Miren, cuando yo me refiero al tema de respondiéndole a... Nos hacemos expertos criticando y cuestionando a los demás, pero en el momento en que nos toca dirigir... Mira, el papel y el idea. micrófono lo aguantan Lo todo. aguantan Cuando todo. yo me refiero todo. al tema del empresariado es lo siguiente. Tú estás en un puesto público y tú compras material gastable, ¿verdad? Papel, qué sé yo qué, ¿verdad? Bien, tú se lo compras a quien vende eso. Claro. Llega un día que tú dices, pero ¿y para qué yo le voy a comprar eso a Susi? Si yo me lo puedo comprar a mí. Fulano, viene y ve, ábrete una empresa entre tú y yo no aparezco y te lo empiezo a comprar a ti. Entonces ya tú empiezas a dañarle la actividad económica a Susi. Y a dañarle a ti. Entonces eso empieza a crear un problema. Claro, a eso que yo me refiero. No a que una persona, por ejemplo, que toda su vida fue hotelero, pues que pase al sector público y evidentemente no puede ser ministro de turismo, tiene que ser de otra cosa, porque tú no puedes generar un conflicto de intereses y siempre manteniendo un tema transparente. Pero ahí es que está el asunto. Que ya desde la oposición haga amarres con el titular del rubro del cual él licita. Claro. Y ahí se crea mucho problema. Va a ser al final un tema de espérate. ética y criterio personal. Porque, señores, siempre hay maneras de hacerlo mal hecho y lo hemos visto siempre. Yo quiero hacer un jueguito de 3 Pero minutos. ¿en cuál Cuando democracia se pueda. los sectores empresariales no están vinculados de una o de otra forma al poder político? Es que son parte porque la democracia es la expresión política de la burguesía capitalista. Que tú no puedes acapararlo todo, mi amor. Si yo a ti te vendía 100 remas de papel y tú empiezas a comprarme 80, porque tú decidiste comprarle 20 a otro, no hay problema. Mire, el problema es cuando te dejan sin una. En un comentario más o menos tratamos de edificar eso que ustedes han planteado. Fíjense incluso como cuando llega el PLD, en su mayoría de carreras políticas, el PLD hace posible una nueva clase económica. Y a pesar de que el empresariado tradicional tenía vínculos con el Estado de lejito, al PLD crear una nueva clase económica, algunos empezaron a entrar en ciertas competencias con ellos. Ellos estaban bravitos y decidieron entonces crear un proyecto político para ellos, no solamente depender del político, sino ellos mismos dirigir los propios asuntos de Estado. Y es parte del compromiso que se hace con Luis Abinader. Por tanto, incluso ustedes saben que muchísimos miembros del CONEP son parte del Estado. Entonces, eso es la vida cíclica. Ya la sociedad está ahí para jugar porque todo al final se va a medir en función de resultados. Recuerdo algo cuando Ernesto habló hace unos minutos. Me recordé de un documental que vi
sobre el poder en Brasil y se enfocaba mucho en Lula da Silva y otros gobiernos de ese país. Y no recuerdo si fue el mismo Lula u otro de los políticos citados en el referido documental que al ir a la toma de posesión a la Casa de Gobierno vio un distinguido empresario y le preguntó, oh, ¿y usted aquí? Qué raro. Y el empresario le dijo al político, no, nosotros siempre estamos aquí. Lo que es raro, que a veces esté uno o esté otro, son ustedes. Los que cambian son ustedes. Nosotros siempre estamos muy bien, aquí. Yo quiero hacer un jueguito Ahora, breve. Susi, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, Julio Alberto. Después de Julio Alberto. ¿Y qué pasa cuando esos hombres de negocio, entonces se meten a la política y llegan a los cargos? ¿A quiénes representa? ¿Qué es lo que hacen? No, lo que dice claro. Pasa, los tollos que están haciendo Ellos ahora, son eso pasa. Son pitcher y catcher. Entonces aquí Sí. Se hace dice, todo más directo, hace- sin tanto el que hace la intermediario. ley hace la trampa. Yo entonces no puedo salir como miembro societario de una empresa si soy funcionario. ¿Qué yo hago? Mando a modificar los estatutos con mi abogado para que no salga mi nombre, pero que me lo no hay que administre. hacer eso, se me lo crea administre otra nueva. No, No, que pero me eso lo ya lo han administre hecho otra dos gente. veces, Que dos me lo veces, administre lo otra gente. Y al en una final universidad y en una empresa yo picho y constructora. quecho. Muy bien. ¿Puedo hacer el jueguito Eso ahora? sí. ¿Puedo hacer el jueguito? Dale, Vianney. ¿Cuál es su jueguito? Sencillo, atención. Ya los Reyes pasaron. Del primer periodo de Joaquín Balaguer hacia acá, vayan preguntándome. Joaquín Balaguer. Ajá. Sí. Joaquín Balaguer. Falta la vieja Presidente en el Venecia. 67. ¿Tú sabes qué fue Balaguer? Vicepresidente de la República en la tiranía y presidente títere. Sigan, don Antonio Guzmán Fernández. ¿Qué te pregunto? Candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Tú dices el background. No, yo te voy a background explicar. No, del pero déjeme presidente, explicarle, sí. porque si me interrumpen, no embromamos. está bien, es que no Ok, se entendía. don Antonio Guzmán Fernández, próximo presidente. Candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Luego presidente de la República. Salvador Jorge Blanco. Que ha sido legislador, prestigioso abogado. Muy bien, seguimos. Después de Jorge Blanco, ¿quién sigue? Bueno, Balaguer. Balaguer, ok, ya Balaguer está. ¿Quién sigue? Leonel. Leonel Fernández, candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Seguimos. Después de Leonel, Danilo. Danilo. Hipólito. perdón, Hipólito Mejía, candidato vicepresidencial también. Y fue ministro sí, sí. también. Y fue ministro de Agricultura. Pero también lo de Y ahí ministro, viene lo de Danilo. ministro no importa. Candidato vicepresidencial. Le estoy mencionando personas cercanas al poder. Puede seguir Danilo. Seguimos. Danilo, sí, Carrera secretario política. de Estado, no, claro. Abinader. No, de todo. Sí, Abinader seguimos. ocupó posiciones. Candidato vicepresidencial, Abinader, Candidato, todo eso. sí. Es que no es fácil ser candidato presidencial en el país. 150 millones de pesos. Entonces, cualquiera De no dólares. puede ser. De dólares. Se lo demostré, ¿eh? Se lo demostré 50 millones de después de la tiranía de Trujillo. Pero cuidado. No todo el mundo puede ser candidato presidencial de la República Dominicana. En el no todo el mundo. Ni en ningún lado. Estamos siendo o se está notando Elitismo. algún dejo de clasismo, Claro, de elitismo. elitismo. Yo hice un ejercicio. El costo de la política, yo siempre he hablado de eso. Yo hice un 150 ejercicio, millones de yo hice dólares un está ejercicio. costando una candidatura presidencial. Bueno, señores. Pienso que no debe ir todo el mundo que no esté preparado. Es una cosa, pero aquí hay personas de orígenes humildes que en diferentes aspectos de la vida han dado cátedra de erudición y esto quiere decir que pueden ser capaces. Para llegar a de Grandes ocupar Ligas hay que ser y buen pelotero, ¿eh? ocupar Claro. ciertas Para llegar a Grandes Ligas hay que dar Claro. muchos palos, muchos Ahora batazos. hay muchos Ah, no, jevitos todo el mundo cometiendo llega. disparates. Pero que haciendo lo disparates. decida el pueblo. Al final, ¿Cuál es el miedo ahora de los demócratas? Que lo decida la gente. Si vamos a tener candidatos, ok, ¿qué le vamos a poner a la Constitución? ¿Vamos a reformar la Constitución para pedirle un grado universitario? No. No sé. No, por eso para no. que me Es que planteen Juan Bosch nunca se graduó de la elitismo. universidad. Yo no creo ¿Cuál es el nada. elitismo? Si se abren las puertas a que tengamos candidaturas independientes, las leyes tienen que regular eso. Punto. Vamos a votar con una sábana, que se vote con la sábana. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí no se votaron 4.000 millones de pesos. Que aquí no se le respondió a este pueblo. ¿Qué pasaron con esas elecciones fallidas? Aquí no se le respondió a este pueblo. ¿Qué pasó con esos miles de millones de pesos? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que se abran las puertas a que jóvenes que no se identifican con ninguno de los partidos, que no tienen ideología definida, ninguno. La única ideología de todos los partidos políticos es hacer crecer su partido para llegar al poder. Esa es su ideología, el poder.
Pero al final... Entonces, ¿qué? sí. ¿Qué? ¿Cerrar la puerta para qué? Y uno Al diría, final- bueno, vamos a ponerle un examencito, pero... ¿Qué? ponte tú, un le ponen un examen. examen en nuestro país, por ejemplo. Al final, sí. No han servido las pruebas nacionales para nada. Imagínate si le ponen un examen. estoy de acuerdo con la prueba Viene nacional. aquí para ser No legislador, resulta. cuando aquí hay legisladores que piensan con faltas ortográficas. Si no, pues yo... Si tú quieres que una prueba resuelva, tú tienes que darla en un momento que tú puedas hacer algo según los resultados. Si esa persona muestra cierta deficiencia en algunas áreas, entonces tú se la das para entonces reforzar a esa persona para que no salga con laguna, pero dásela por dársela y que pasó o no pasó, que eso no sirve para nada, porque al final el tiempo es acumulativo. Lo que yo no voy muy de acuerdo es esa concesión que viene del siglo XIX, de ese izquierdismo trasnochado, de hacer de la vida, que la vida es una lucha de clase, de por sí, que eso en la actualidad se va traduciendo a que el país se divide entre serios y no serios. Al Exacto. final, empresarios, Cuidado, pobres, Benedetti, que el cojos, país blancos, lo ha feos, dividido todos entre ellos propicio, tienen guau, un guau, guau. objetivo Eso y es es una el lucha de poder. clase en el seno de El la poder sociedad. como un fin. Todos tienen el poder como un fin. Y como la sociedad se ha dado cuenta que ya le ha dado la oportunidad tanto a la política tradicional como a ciertos improvisados, pues Y entonces, machiaverdistas. como una forma de zafarse, se han estado involucrando en un discurso antisistema, es decir, de cuestionamiento hacia la clase política, pero al final ellos mienten. Y uno de los graves errores que cometen es precisamente que al ellos desacreditar lo establecido, vienen con sus agendas propias. Y tanto el poder como el ejercicio de la propia vida, hasta la propia ciencia, las cosas no se logran de manera individual. Es un cooperativismo, es decir, el ejercicio del poder depende de un colectivo, no depende de agendas propias. Y cuando hay gente que viene con su propia concesión, por ejemplo, le voy a citar un ejemplo. Aquí cuestionamos a cualquiera que se robe 1 o 100 millones de pesos. 18 años, bien, de castigo a Najayo. Pero aquí hubo, Meses. aquí hubo un alcalde Ay. que puede ser uno de los hombres más serios, lo creo. Pero vino con una agenda propia y entendía que se estaban beneficiando a empresas recolectoras de basura, a grandes capitales, y que eso era un disparate. Y se inventó comprar una serie de camiones, 1,000 y pico millones de pesos. Ahí están esos camiones en basura, dañados todos. Es decir, es malo el que se roba 100 millones, pero el que por su criterio individual Cuidado, que vota ese dice miles que de es un millones de gestor pesos, cultural. también eso tiene que tener consecuencias. Claro. Debería. Eso tiene que tener consecuencias. Debería. Entonces, ese es el peligro. La ineficiencia. Ese es el peligro de las improvisaciones. Ese es el peligro de la falta de filtro. Podemos cuestionar el sistema y mejorarlo, pero hay mucha gente que se le ocurre que no es cuestionar, que es cambiarlo todo radicalmente. Y nosotros tenemos Que grandes nada sirve, ejemplos, que nada sirve. grandes ejemplos de la región y de parte del mundo cuando nosotros improvisamos con ese tipo de figuras. ¿Qué es lo que pasa con un país? Que se desgrana. Si no, miren a Venezuela y otros. Tengo, señores, una noticia, no sé si quieren abundar más sobre este tema para compartirles esta información y ver sus opiniones al respecto. Y es que don Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPRE, manifestó que las supuestas amenazas del narcotraficante Joel Ambioris Pimentel García, mejor conocido como La Jota, contra la procuradora Miriam Germán Brito, fueron fabricadas por personal de la Procuraduría y no fueron hechas por el supuesto narcotraficante. Él pues habló en el programa Hoy Mismo de acá de la República Dominicana y dijo que lo hicieron con intención de que se cancelara personal de la Procuraduría, que todo era falso, inventado ahí dentro para que Miriam removiera gente, cito, pero que ella es una persona tosuda, agrega Santana, y que todo el mundo lo sabe, y Miriam dijo, no, yo no voy a remover a nadie, que hay mafias ancestrales dentro de la Procuraduría que cada cierto tiempo sacan la cabeza en busca de beneficios
personales. Eso Interesante, es mira. grave, Mira, qué bastante interesante. Pero grave. doña Pero Miriam, todas doña Miriam, como se sabe que fueron... Yo te voy a hacer una pregunta a Sí. Susi. Susi, yo te voy a hacer una pregunta, tú que pusiste ese tema. Ajá. ¿Por qué es que ahora están saliendo como que tantas cosas raras de la Procuraduría? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Que No como que desde la sé, propia Procuraduría se está provocando un cambio. Te Ya todo el mundo está diciendo devuelvo la que no. pregunta porque me causa suspicacia, me causa intriga, me causa una serie de sentimientos que en momento en que se supone que va a cambiar la procuradora, hay como tanto rum, hay como tanto Es sonido. que siempre al echarse la paloma ocurren muchas cosas. Bueno, señores, Ahora es bueno, fácil. nos vamos con Álvaro y vamos a escuchar el pueblo después de esta pausa.